Hoy nos hacemos una pregunta que va directo al grano, al centro de cómo vemos el éxito en esta era digital. Vamos a poner frente a frente a dos titanes, Napoleon Hill contra los influencers modernos. A ver, pongámonos a pensar un poquito. ¿A quién se le haría más caso para un consejo sobre el éxito? ¿A un influencer que nos muestra una vida, perfecta en redes sociales? ¿O a un hombre que hace casi un siglo se dedicó a descifrar los principios del éxito, mucho antes de que existiera Internet siquiera? Es que por un lado, vemos a los influencers hablando de manifestar abundancia, de ganar mientras duermes. Y por el otro lado está Napoleon Hill con esa frase tan potente: todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. Pero, a ver, ¿de verdad están diciendo lo mismo o chance nos estamos dejando llevar por una versión más superficial? Para poder entrarle bien a este debate, es clave conocer a uno de los contendientes. ¿Quién fue exactamente Napoleon Hill? ¿Y por qué sus ideas siguen tan vigentes casi un siglo después? Pues miren, Hill fue un periodista que le dedicó más de 20 años de su vida a estudiar a la gente más exitosa de su época. Y no estamos hablando de cualquiera, sino de gente del calibre de Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford. De todas esas entrevistas, de todo ese estudio, nació su obra maestra, Piense y hágase rico, que se publicó en 1937 y se convirtió básicamente en la Biblia del desarrollo personal. Pero aquí está el punto clave, lo que muchas veces se malinterpreta. Hill no hablaba principalmente de dinero, no, para nada. Su foco era la mentalidad. Él estaba convencido de que un deseo ardiente, la fe y la acción constante podían literalmente convertir cualquier pensamiento en una realidad tangible. Ahora sí, entramos al mero enfrentamiento. Vamos a desmenuzar 3 ideas clave donde estas dos filosofías chocan de frente: la mentalidad, la creación de la riqueza y la intención real que hay detrás de la influencia. Hoy es súper común escuchar a los creadores de contenido decir solo necesitas una mentalidad positiva. Pero a ver, Hill nunca habló de pensar bonito. Él hablaba de algo muy diferente: pensar con propósito. Y créanme, la diferencia es abismal. Es que el punto crucial es este. La motivación te emociona un ratito. Es como un chispazo, un impulso que va y viene. En cambio, el propósito es la fuerza que te mueve durante toda una vida. Uno es un destello, el otro es un motor que no se apaga. Los influencers a menudo dicen cosas como confía en el proceso. Hill era mucho, pero mucho más directo y exigente. Él decía, desea con tanta fuerza que no dejes espacio para la duda. Esto no era optimismo, era una disciplina mental de hierro. Vayamos al siguiente punto, la creación. Muchos influencers hablan de manifestar abundancia, como si solo con visualizarlo fuera suficiente. Hill también creía en la visualización, claro que sí, pero con una diferencia fundamental: la fe solo funciona cuando va de la mano de la acción persistente. Y esta diferencia lo es todo. Hill no andaba promoviendo el pensamiento mágico, sino el pensamiento dirigido. ¿Qué significa esto? Que en lugar de sentarse a manifestar pasivamente, él enseñaba a imaginar con claridad, a planear con precisión y sobre todo a actuar con una determinación que no se rinde. Y la última gran diferencia que vamos a ver está en la intención. En el mundo de hoy, es muy claro que muchos influencers buscan atención, métricas, hacerse virales. En cambio, el objetivo de Hill era completamente otro: la transformación personal de la gente que lo leía. Hay que pensar que cuando Hill enseñaba sus principios, no existían los likes, ni los reels virales, ni nada de eso. Solo había una pregunta que de verdad importaba: ¿existe la disposición de cambiar la propia forma de pensar? Esa es la base que a veces, hoy en día, como que se pierde. Hill lo resumió de una forma perfecta. El éxito requiere control de uno mismo más que control de las circunstancias. Dicho de otra manera, los resultados de verdad no vienen de aparentar éxito para la foto, sino de construirlo desde adentro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué nos llevamos? La clave no es descartar a uno y quedarnos con el otro. No. Se trata de combinar lo mejor de ambos mundos para tener una fórmula que funcione hoy. Miren, Hill tenía la esencia, los principios que no pasan de moda. Los influencers, por su lado, son maestros de la visibilidad y de las estrategias de comunicación modernas. Si juntamos la esencia de Hill con la visibilidad de hoy, lo que obtenemos es una fórmula poderosísima: mentalidad, propósito y acción, pero con estrategia. Ok, aquí van 3 pasos prácticos para aplicar esto desde ya. Primero, definir un propósito claro, o sea, el porqué real detrás de la meta. Segundo, usar la autosugestión. ¿Qué es eso? Es la práctica de repetirse afirmaciones para, poco a poco, ir programando la mente subconsciente y reforzar ese propósito. Y tercero, y esto es clave, mostrar el proceso real, con todo y sus desafíos y aprendizajes, no nada más la fachada bonita del éxito. Es que no se trata de publicar metas vacías y ya.
Se trata de entender por qué hacemos lo que hacemos. Como bien decía Hill, una meta sin propósito es como un barco sin timón. Inspirar a través del proceso real, el de a de veras, tiene un impacto mucho más profundo y duradero que cualquier moda pasajera. Y con esto, llegamos a la conclusión final de este análisis, una idea que es fundamental recordar en el mundo en que vivimos hoy. En el fondo, esto no se trata de elegir entre Napoleon Hill o los influencers. Se trata de entender que las leyes del éxito, esas no cambian. Lo que sí cambia es la forma en que las aplicamos y cómo las comunicamos. Hill nos enseñó a crear el éxito desde adentro, mientras que el mundo digital pues a menudo nos bombardea solo con el reflejo de lo externo. Pero si nos tuviéramos que quedar con una sola idea, que sea esta. El éxito no se mide por lo que se tiene, sino por la persona en quien uno se convierte. Y esa es una lección que ningún filtro, ningún algoritmo, ni ninguna tendencia podrá superar jamás, porque el verdadero éxito no se publica, se vive. Para quienes esta reflexión les haya aportado algo de valor, la invitación es a comentar "Pienso como Hill" y a compartirla con alguien que quizá necesite escuchar una verdad sin filtros.